Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación estudiaremos la ley de las proporciones múltiples o ley de Dalton, que es entonces la tercera de las cuatro leyes ponderales que estamos estudiando. En la primera de estas cuatro lecciones, recordemos que estudiamos la ley de conservación de la materia o ley de Lavoisier. En la segunda, estudiamos la ley de las proporciones definidas o ley de Proust. Y ahora nos corresponde entonces estudiar la ley de las proporciones múltiples o ley de Dalton, que es entonces el tema de la presente lección, y posteriormente estudiaremos en una cuarta lección la ley de los pesos equivalentes. Entonces tenemos vía libre para estudiar esta tercera ley. La ley de las proporciones múltiples o ley de Dalton debe su nombre al científico John Dalton, nacido en Gran Bretaña en 1766 y que murió en el año de 1844. John Dalton fue un físico y químico británico, a quien se debe la primera formulación moderna sobre la teoría atómica, ya que éste retomó el atomismo griego o tomó parte de los postulados de los atomistas griegos y luego formuló su propio modelo atómico, que fue vigente a todo lo largo del siglo XIX y que permitió grandes avances científicos. Otras grandes contribuciones de John Dalton fue su tabla de pesos relativos de los elementos, que ayudó a sentar las bases de la química moderna, por lo que se le considera también uno de los precursores de la química moderna, junto con Proust y Lavoisier, que ya también los hemos estudiado. Descubrió así la llamada ley de las proporciones múltiples, que rige el peso de los elementos que participan de una reacción química, y propuso, como una interpretación de la misma, toda una teoría sobre la composición de la materia. Entonces la ley de las proporciones múltiples, también conocida como ley de las proporciones sencillas o ley de las relaciones sencillas, se debe al científico británico John Dalton, que la postuló en el año de 1803, y esta ley hace referencia a las relaciones entre los átomos de los elementos que se combinan en más de una proporción para formar compuestos diferentes, variando las condiciones de la reacción. Vamos a estudiar entonces algunas definiciones sobre la ley de las proporciones múltiples que podemos encontrar en la literatura de textos de química, especialmente a un nivel básico. La primera de estas definiciones nos dice lo siguiente: cuando dos elementos reaccionan en más de una proporción para formar compuestos diferentes, los pesos de uno de los elementos que se combinan con un mismo peso de otro están en relación de números enteros pequeños. O sea que nos están hablando de la capacidad de combinación de distintos elementos, o en otras palabras, cuando reaccionan elementos diferentes y a partir de eso se pueden obtener diferentes compuestos. Entonces nos están hablando de una relación de números enteros que se establece entre los compuestos que se forman. Veamos la definición número 2. Nos dice lo siguiente: existen relaciones sencillas entre las diferentes cantidades de un elemento o radical compuesto que se combinan con una cantidad fija de otro elemento o radical para formar diferentes compuestos químicos. Nos están hablando entonces de la formación de compuestos diferentes pero que contienen el mismo tipo de elementos. Esta segunda definición nos habla entonces de que a partir de dos elementos se pueden obtener diferentes compuestos, es decir, compuestos que tienen los mismos elementos pero que van a tener cantidades diferentes de cada uno de ellos, pero se está centrando esta definición en señalar las relaciones que se presentan cuando uno de estos elementos permanece en una cantidad fija y el otro elemento participa en la reacción con cantidades diferentes. Entonces nos hablan de la relación entre los compuestos que se forman cuando la cantidad de uno de estos elementos permanece fija y la del otro elemento empieza a variar. Veamos una tercera definición que nos dice lo siguiente: si se combinan dos elementos para formar dos o más compuestos diferentes, la masa determinada de uno de ellos que se combina con las masas de otro elemento están relacionadas entre sí como los números enteros sencillos. Nos están señalando entonces que los compuestos que se obtienen a partir de dos elementos, cuando uno de estos elementos
o uno de estos átomos permanece en una cantidad fija y el otro elemento cambia la cantidad en que participa, presentan entonces una relación de números enteros sencillos. Con la cuarta definición vamos a aclarar un poco más estas otras definiciones, ya que lo interesante es poder tener un marco de referencia amplio de lo que significa esta ley de las proporciones múltiples y no encasillarnos con una sola definición. La cuarta definición dice entonces lo siguiente: cuando dos elementos A y B se unen para formar más de un compuesto, si la masa de A se mantiene constante, las distintas masas de B que se combinan con A guardan entre sí una relación de números enteros y sencillos. O sea que esa cuarta definición yo diría que nos aclara mucho el significado de las otras definiciones. Si consideramos que tenemos dos elementos A y B y la cantidad de A que participa en la reacción permanece constante mientras que la de B se hace variar, vamos a obtener entonces que los compuestos que se obtienen van a presentar una relación másica de números enteros sencillos, es decir, los números 1, 2, 3, 4, 5. Y observemos que la definición nos encasilla en que no se puede obtener otro tipo de relaciones, como vamos a ver. También pueden presentarse relaciones entre números enteros impares o pares. Veamos a continuación el ejemplo de la formación del monóxido de carbono y del dióxido de carbono a partir de carbono y oxígeno. Consideremos primero la formación del monóxido de carbono. Esta es la ecuación química balanceada. 2 moles de carbono reaccionan con 1 mol de oxígeno molecular para producir 2 moles de CO, que es el monóxido de carbono. Si representamos esta reacción a nivel atómico, tenemos lo siguiente: dos átomos de carbono van a reaccionar con una molécula de oxígeno que es diatómica. Esta molécula de oxígeno tiene entonces dos átomos de oxígeno enlazados y vamos a obtener dos moléculas de monóxido de carbono. Y cada molécula de monóxido de carbono observemos que presenta un átomo de oxígeno y uno de carbono. Si consideramos las cantidades másicas o las relaciones másicas para la formación de 2 moles de monóxido de carbono, como lo hicimos en la primera y la segunda ley para la formación de otras sustancias, podemos observar que 2 moles de carbono corresponden a 24 gramos de carbono y 1 mol de oxígeno molecular corresponden a 32 gramos de oxígeno molecular. 24 y 32 nos dan 56 gramos, que es la masa total de reactivos, y observemos que es la masa total del producto obtenido. Las 2 moles de monóxido de carbono corresponden a 56 gramos de monóxido de carbono. Como recordaréis, aquí también se aplica la ley de conservación de la materia, porque observemos que la masa total en los reactivos nos da 56, la misma cantidad másica que sale en los productos. Y también se cumple la ley de las proporciones definidas, porque para obtener esta cantidad dada de monóxido de carbono se requieren estas cantidades específicas de carbono y de oxígeno. Pero aquí lo que nos compete estudiar es la relación que existe entre los diferentes productos que pueden formar dos elementos diferentes, y podemos obtener la relación entre los reactivos, la relación másica, que también importa aquí para la ley de las proporciones múltiples. Tenemos 32 gramos de oxígeno molecular que se relacionan con 24 gramos de carbono. Si simplificamos esta expresión, o si la dividimos más bien, podemos obtener lo siguiente, que 1,33 gramos de oxígeno molecular se relacionan con 1 gramo de carbono. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada gramo de carbono que reaccione, se necesitan 1,33 gramos de oxígeno molecular si necesito formar monóxido de carbono. Y vamos a ver cómo esa relación es diferente para el caso de la formación del CO2, del dióxido de carbono. Veamos la formación del dióxido de carbono. Esta es la ecuación química balanceada. 1 mol de carbono reacciona con 1 mol de oxígeno molecular para producir 1 mol de CO2. Y la representación esquemática de lo que ocurre a nivel atómico es la siguiente.
un átomo de carbono reacciona con una molécula diatómica de oxígeno para producir una molécula de CO2 que corresponde a un átomo de oxígeno enlazado a los dos átomos de carbono. Llevando esta relación molar establecida por la ecuación química a relaciones másicas, tenemos que una mol de carbono corresponde a 12 gramos de carbono y una mol de oxígeno molecular equivale a 32 gramos de oxígeno molecular y una mol de CO2 que se forma equivale a 44 gramos de CO2. Igualmente se cumple la ley de conservación de la materia. 12 más 32 nos da 44 gramos, que son los mismos que se obtienen. Y también se cumple la ley de las proporciones definidas de Proust, ya que para formar el CO2, la relación entre los gramos de oxígeno y los de carbono es específica para este tipo de reacción. Observemos que se necesitan 32 gramos de oxígeno molecular por cada 12 gramos de carbono, o lo que es equivalente 2,66 gramos de oxígeno molecular por cada gramo de carbono. Aquí podemos observar que la relación entre los reactivos, es decir, entre el oxígeno y el carbono, ya se ha hecho diferente. Para formar el CO, el monóxido de carbono que vimos previamente, se requieren 1,33 gramos de oxígeno molecular por cada gramo de carbono. En este caso, para formar CO2, necesitamos 2,66 gramos de oxígeno molecular por cada gramo de carbono, o sea que la relación ha cambiado. Y resumiendo esto que hemos visto en la formación del monóxido de carbono y del dióxido de carbono, encontramos estas relaciones entre los átomos de un mismo elemento. Para formar el CO o en la formación del CO, el monóxido de carbono, miremos que se necesita un átomo de carbono y uno de oxígeno. Entonces la relación entre el carbono y el oxígeno a nivel de número de átomos es de 1 a 1. Pero para formar el dióxido de carbono se requiere un átomo de carbono y 2 de oxígeno. Y si tenemos presente que un átomo de carbono tiene una masa atómica de 12 gramos, podemos decir que la cantidad de carbono en cada una de estas moléculas es la misma. Miremos que permanece constante. Tenemos 12 gramos de carbono, pero hemos hecho variar la cantidad de oxígeno, porque en el monóxido de carbono solo tenemos un oxígeno y en el dióxido de carbono tenemos dos oxígenos. O sea que en el monóxido de carbono tenemos 16 gramos de oxígeno y en el dióxido de carbono tenemos 32 gramos de oxígeno. Y si analizamos la relación entre los gramos de oxígeno en la formación de cada uno de estos compuestos, tenemos que hay un átomo de oxígeno en el monóxido de carbono. 16 sobre 16 nos da 1. Pero en el dióxido de carbono tenemos dos átomos de oxígeno. O sea que tenemos una masa molecular de oxígeno de 32 con relación al oxígeno del primer compuesto, que es 16, lo que nos da entonces el valor de 2. ¿Qué relaciones hemos obtenido a nivel másico para formar el CO, el monóxido de carbono? Que se requieren 32 gramos de oxígeno por cada 24 gramos de carbono. Si simplificamos, son 16 gramos de oxígeno por cada 12 gramos de carbono. Y efectuando esta división o llevando a cabo este cociente, tenemos que por cada gramo de carbono se requieren 1,33 gramos de oxígeno molecular, distinto como lo fue para el caso del dióxido de carbono, que se necesitan 32 gramos de oxígeno por cada 12 gramos de carbono, lo que equivale a tener que por cada gramo de carbono se necesiten 2,66 gramos de oxígeno. Entonces en el primer compuesto, que es el monóxido de carbono, se necesita un átomo de oxígeno y en el segundo dos átomos de oxígeno. Y si dividimos la cantidad en gramos de oxígeno contenidos en una molécula de CO2 entre la cantidad de gramos de oxígeno contenidos en una molécula de CO, obtenemos el valor de 2 que aparece aquí resaltado en la columna de números enteros del mismo elemento. La relación en gramos del oxígeno con relación a su peso atómico para el caso de la formación del monóxido de carbono es de 16 a 16, es decir, de 1, pero para el caso del dióxido de carbono es de 32 porque hay 32 gramos en una molécula de CO2 a nivel de la masa atómica
con relación a la masa atómica del oxígeno, que es de 16, lo cual nos da entonces 32 sobre 16 igual a 2. Algo muy interesante es que esta relación de números enteros sencillos entre los distintos compuestos que se forman a partir de dos átomos de elementos diferentes, es que dicha relación se puede obtener incluso de la fórmula molecular, analizando cuánta cantidad de átomos hay presentes, o también considerando la relación másica, como en la cuarta columna de números enteros del mismo elemento, que puede resultar a veces un poco engorroso, pero si se tiene presente que esta división se hace con base al compuesto que se forma y que contiene la menor cantidad del átomo, que varía su peso, pues se puede interpretar de forma sencilla. O una tercera forma que no hemos indicado en forma explícita, pero que se puede desarrollar por aparte, o ustedes lo pueden verificar, que es la siguiente. Considerando que por cada gramo de carbono, o que para cada gramo de carbono es distinta la cantidad de oxígeno según el compuesto que vamos a formar, se puede entonces dividir la cantidad en gramos de oxígeno con relación al menor de estos valores. Es decir, para el CO observemos que se necesitan 1,33 gramos de oxígeno por cada gramo de carbono, y podemos dividir entre 1,33, lo cual nos da el valor de 1, que es el entero que estamos buscando. Y para determinar el entero sencillo en el caso del CO2, tomamos entonces el valor de 2,66 gramos de oxígeno, que son los que se requieren por cada gramo de carbono para formar el CO2, y dividir este 2,66 entre el menor valor de ese conjunto de compuestos que se forman, que es 1,33. 2,66 dividido 1,33 nos da el valor de 2, que es el segundo entero sencillo. La forma más sencilla de obtener esta relación entre números enteros sencillos se puede decir que es a partir de la fórmula molecular, pero en ocasiones no se ve tan explícitamente, como vamos a ver en un ejemplo posteriormente. ¿A qué conclusión llegamos con este ejemplo? A que si mantenemos la masa de carbono constante y hacemos variar la de oxígeno, se establece la siguiente relación entre átomos de carbono y átomos de oxígeno. Para el CO, monóxido de carbono, la relación entre el carbono y el oxígeno es de 1 a 1. Y para el CO2, la relación entre carbono y oxígeno es de 1 a 2. Veamos otro ejemplo, el de la formación de compuestos nitrogenados o de los óxidos del nitrógeno. Aquí tenemos 3 óxidos del nitrógeno. Como veremos más adelante, hay otros óxidos que podemos considerar. En el primer caso tenemos óxido de nitrógeno 1, en el segundo óxido de nitrógeno 3 y en el tercer caso óxido de nitrógeno 5. Las relaciones entre los átomos de un mismo elemento son las siguientes: 2 a 1 para el N2O. Hay 2 átomos de nitrógeno por cada átomo de oxígeno. 2 a 3 para el N2O3. 2 átomos de nitrógeno por cada 3 átomos de oxígeno. Y hay una relación de 2 a 5 para el N2O5. 2 átomos de nitrógeno por cada 5 átomos de oxígeno. Esta relación que nos indica que a nivel molar mantenemos la cantidad de nitrógeno constante, 28 gramos de nitrógeno para formar cada uno de estos compuestos, y variamos la presencia de oxígenos. En el primer óxido tenemos entonces 16 gramos de oxígeno, en el segundo 48 y en el tercero 80. ¿Cómo tenemos la relación entre números enteros sencillos o de números enteros sencillos? Miremos que si en la fórmula molecular es clara la cantidad de átomos que permanecen fijos, observemos que en este caso siempre podemos ver que hay 2 átomos de nitrógeno por el subíndice. Entonces podemos leer la relación o el número de átomos de oxígeno que va variando. En el primer compuesto hay un átomo de oxígeno, en el segundo 3 y en el tercero 5. O también podemos obtener esos números enteros dividiendo la masa de oxígeno que va variando. En el primer compuesto 16 lo dividimos entre 16 y obtenemos así el valor de 1, que es el primer entero. En el segundo compuesto
tomamos el valor de 48 y lo dividimos entre 16, lo que nos da el valor de 3. Y en el tercer compuesto dividimos 80 entre 16, lo que nos da 5. ¿Qué relaciones se establecen entre las masas de los reactivos para formar estos óxidos? Son las siguientes. Podemos ver que para el N2O se necesitan 16 gramos de oxígeno por cada 28 gramos de nitrógeno, es decir, 0,57 gramos de oxígeno por cada gramo de nitrógeno. Para el N2O3 se requieren 48 gramos de oxígeno por cada 28 gramos de nitrógeno, lo que equivale a decir 1,71 gramos de oxígeno por cada gramo de nitrógeno. Y para el N2O5 se requieren 80 gramos de oxígeno por cada 28 gramos de nitrógeno, lo que equivale a decir 2,86 gramos de oxígeno por cada gramo de nitrógeno. Tenemos tres relaciones. En cada una de estas está indicada la cantidad de oxígeno que se requiere por cada gramo de nitrógeno. Otra forma de obtener la relación de enteros entre estos compuestos es dividir cada uno de estos valores entre el menor de todos estos valores. Tomamos 0,57 dividido entre 0,57 porque es el menor valor, nos da el valor de 1. 1,71 dividido entre 0,57 nos da el valor de 3. Y 2,86 dividido 0,57 nos da el valor de 5. Entonces la relación entre átomos del mismo elemento o la relación de números enteros para esos tres óxidos del nitrógeno es de 1, 3 y 5, que la hemos obtenido de tres formas diferentes, aunque la tercera no la hemos ilustrado, pero he explicado cómo se obtiene. ¿A qué conclusión llegamos con este análisis? A que si mantenemos la masa de nitrógeno constante, pero hacemos variar la masa de oxígeno, se establecen en este caso las siguientes relaciones entre la cantidad de átomos de nitrógeno y de oxígeno para estos óxidos del nitrógeno: 2:1 para el N2O, 2:3 para el N2O3 y 2:5 para el N2O5. Miremos que las relaciones entre números enteros puede ser entre números impares. Miremos que la relación aquí es de 1, 3 y 5. Sin embargo, en el caso de los óxidos del nitrógeno podemos ampliar este concepto y considerar los 5 óxidos del nitrógeno, que por cierto están nombrados de acuerdo con la nomenclatura Stock, que nos permite observar la valencia con la cual participan los átomos de nitrógeno para formar estos óxidos. Incluimos aquí los óxidos del nitrógeno que tienen valencias pares 2 y 4, y miremos que estos dos compuestos no tienen su índice 2, pero sí tienen coeficiente 2, lo que también influye en la cantidad de átomos presentes en la fórmula. Si analizamos únicamente la cantidad de átomos presentes en esta fórmula considerando los coeficientes, podemos ver que hay 2 átomos de nitrógeno en cada uno de estos compuestos, como se indica en esta columna, donde se hace fija la cantidad de átomos de nitrógeno, que son 2. Y si observamos, la cantidad de átomos de oxígeno se hace variar desde 1, 2, 3, 4 y 5. Determinar los números enteros de esta forma puede no ser tan explícito, por eso se recurre a veces a determinar más bien la relación entre las masas de los átomos que reaccionan, que están reaccionando. Aquí tenemos entonces que la masa de nitrógeno no varía, es 28 gramos para cada uno de estos compuestos, pero sí está variando la cantidad de oxígeno: 16, 32, 48, 64 y 80. Si dividimos cada una de estas masas de oxígeno entre la menor de todas, la menor es 16, entonces obtenemos la relación entre números enteros sencillos. En primer lugar dividimos 16 entre 16 y nos da 1. 32 dividido el menor valor de los gramos de oxígeno, que es 16, nos da el valor de 2. 48 dividido entre el menor valor en gramos de oxígeno, que es 16, 48 sobre 16, obtenemos 3. 64 dividido 16 nos da 4. 80 dividido 16 nos da 5. Y aquí está completa la relación entre números enteros
para todos los óxidos del nitrógeno. También se puede determinar la relación másica, como lo hemos hecho con los recuadros con fondo negro, pero en este caso no lo vamos a hacer ya que consideramos que es suficiente ilustración y más bien analizamos la siguiente conclusión, ampliada con relación al ejemplo anterior, que si hacemos constante la masa de nitrógeno para formar los óxidos de nitrógeno, variando la cantidad de oxígeno presente, podemos establecer las siguientes relaciones sencillas entre la cantidad de átomos de nitrógeno y de oxígeno que terminan formando estos compuestos. En el caso del óxido de nitrógeno 1, la relación es de 2 a 1. Para el óxido de nitrógeno 2, la relación es de 2 a 2. Para el óxido de nitrógeno 3, la relación es de 2 a 3. Para el óxido de nitrógeno 4, la relación es de 2 a 4. Y para el óxido de nitrógeno 5, la relación es de 2 a 5. Veamos otro ejemplo. Para el caso de la formación de los óxidos de cloro, 1, 3, 5 y 7. Vemos que es una relación de números impares también. En cada una de estas moléculas participan dos átomos de cloro, pero se hace variar la cantidad de átomos de oxígeno, por lo que se tiene para el óxido de cloro 1, la relación es de 2 a 1, un átomo de oxígeno. Para el óxido de cloro 3, la relación es de 2 a 3, 3 átomos de oxígeno. Para el óxido de cloro 5, son 5 átomos de oxígeno y para el óxido de cloro 7 son 7 átomos de oxígeno. Hasta el momento incluso parece que hubiera una relación entre la valencia de estos compuestos donde participan estos no metales con la cantidad de átomos que se utilizan de oxígeno para formar estos óxidos no metálicos u óxidos ácidos. La valencia del cloro es de 1 para el caso del primer compuesto y el número de átomos de oxígeno es de 1. Para el segundo, la valencia del cloro es de 3 y se necesitan 3 átomos de oxígeno. Para el tercer óxido de cloro, este tiene una valencia de 5 y se necesitan 5 átomos de oxígeno. Para el cuarto óxido, la valencia es de 7 y se necesitan 7 átomos de oxígeno. Entonces también parece haber una relación entre estos números enteros sencillos y la valencia del no metal que está participando para formar este óxido ácido. Y de forma similar podemos obtener la relación de números enteros sencillos dividiendo las masas de los átomos de oxígeno que participan en cada uno de estos compuestos entre la menor de todas las masas. La menor de todas las masas es 16. O sea que dividimos 16 entre 16 y obtenemos 1, 48 entre 16 y obtenemos 3, 80 entre 16 y obtenemos 5, 102 entre 16 y obtenemos 7. Y hasta el momento podemos observar que hemos obtenido la relación entre números enteros sencillos en forma creciente, pero será posible obtenerla en forma decreciente. Por el momento, para el presente ejemplo, podemos decir que manteniendo la masa de cloro constante y variando la de oxígeno se establecen las siguientes relaciones sencillas: 2 a 1 para el óxido de cloro 1, 2 a 3 para el óxido de cloro 3, 2 a 5 para el óxido de cloro 5 y 2 a 7 para el óxido de cloro 7. Veamos ahora un último ejemplo. En este caso, cuando se forman compuestos orgánicos, en forma específica hidrocarburos. En la formación del etano, la molécula de etano tiene 2 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Entonces la relación entre átomos de elementos es de 2 a 6, o en términos máxicos es de 24 gramos de carbono por cada 6 gramos de hidrógeno. El eteno, también llamado etileno, tiene 2 átomos de carbono y 4 de hidrógeno. Entonces la relación entre carbono e hidrógeno es de 2 a 4. En términos básicos, 24 gramos de carbono por cada 4 gramos de hidrógeno. Y el etino, también llamado acetileno vulgarmente, presenta entonces la siguiente fórmula: 2 átomos de carbono con 2 átomos de hidrógeno, o sea que aquí la relación es de 2 a 2. Y en términos básicos son 24 gramos de carbono por cada 2 gramos de hidrógeno. Vemos entonces que la cantidad de átomos de carbono en esta serie de compuestos permanece constante, es entonces de 2 átomos de carbono, y estamos haciendo variar los átomos de hidrógeno.
En el etano tenemos entonces 6 átomos de hidrógeno, en el eteno tenemos 4 y en el etino tenemos 2, variándose también así la cantidad másica de hidrógeno, 6, 4 y 2. Y tomamos la menor de estas cantidades másicas de hidrógeno, que es entonces la del etino, que son 2 gramos de hidrógeno por cada 24 gramos de carbono. Y vamos a dividir cada uno de estas cantidades básicas de hidrógeno entre la menor, que es 2. Así tenemos para el etano la relación de números sencillos. Enteros, 6 dividido 2, 3. Para el eteno, 4 dividido 2 nos da el valor de 2. Y para el etino tenemos 2 sobre 2, lo que nos da 1. Que es una relación entonces entre números enteros sencillos de forma decreciente, porque va de 3 a 2 y termina en 1. Entonces es decreciente, o sea que no siempre tiene que ser una relación entre números sencillos en orden creciente. Y como conclusión tenemos que la masa de carbono permanece constante, pero variando la de hidrógeno se pueden establecer entonces las siguientes relaciones sencillas: 2 a 6 para el etano, 2 a 4 para el eteno y 2 a 2 para el etino. De esta forma entonces concluimos la presente lección sobre la ley de las proporciones múltiples o ley de Dalton, que es entonces la tercera de las 4 leyes ponderales que estamos estudiando. Te invito entonces a estudiar la cuarta lección sobre la ley de los pesos equivalentes, a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y a seguir estudiando con nuestros videotutoriales. Muchas gracias por tu atención.